¿Qué pasa? ¿Qué pasa, compañeros? Mirad qué sitio tan guapo. Eso que se ve ahí, eso es el Danubio. Y eso es Pest. Y al otro lado está Buda, porque ahora mismo estoy en una isla, que es la isla Marieta, que está justo en la mitad entre las dos ciudades que conforman Budapest, ¿no? Este es la terraza del hotel, que es una suite para los cuatro. En fin, nada de precio desorbitado, pero le había prometido a mi mujer que tendríamos 2 días para quedarnos en Budapest y este es el sitio. Entonces, bueno, voy a dejar aquí la cámara y a contaros un poco las cosas de cómo han ido hasta ahora. Ya sabéis que os estoy informando puntualmente cada día de este viaje que estoy haciendo hasta Rumanía para dejar el coche allí y poder acometer después la etapa hasta el Cáucaso para hacer el programa de la ruta de Alejandro Magno para la misión en nomadatv.es. Y bueno, pues por ahora el viaje está yendo bastante bien. Son las 9 menos 20. Yo ya he hecho un poco de ejercicio, he salido a correr por la isla Marieta, que desde aquí hasta la perpendicular con el Parlamento de Hungría, que es el edificio más representativo de Budapest. Y es curioso porque, claro, Hungría era un país comunista. Entonces, aquí hubo una revolución, la revolución húngara de 1956, que fue sofocada a sangre y fuego por parte de los soviéticos y todavía quedan enormes vestigios de eso, ¿no? O sea, los agujeros de bala en las fachadas porque no se han rehabilitado desde 1956. Bueno, pues tienen un parlamento espectacular y el parlamento más grande que existe en el mundo es el de Bucarest, también construido por Ceausescu como un monumento a la vaciedad, porque la democracia rumana en la época de Ceausescu, pues bueno, no era verdadera democracia. Y bueno, pues hoy espero que hagamos algo de turismo urbano por la ciudad. Ayer había mucha gente, así que como era 1 de mayo, pues decidimos recorrer el parque donde está el hotel, el parque de la isla Marieta. Es un parque espectacular. Había muchísima gente disfrutando de un día de la primavera, ¿no? Porque aquí ya está entrando la primavera. Hacía calor, se estaba muy bien. Entonces el gimnasio, o sea, el hotel tiene un gimnasio. Yo ya he salido a correr por la isla, después he entrenado algo en el gimnasio para mantener un poco la rutina. Sobre todo, no se trata tanto de, ya lo he comentado varias veces, no se trata tanto de mantener un entrenamiento, digamos, intenso, duro, como el que puedes tener en tu día a día, sino simplemente de mantener las rutinas para que después, cuando vuelvas a tu vida normal, no te cueste tanto retomarlas. Porque si te tiras más de una semana sin hacer absolutamente nada más que bebiendo y comiendo, pues luego te estás enquilosado, te cuesta. Aunque bueno, a mí el hecho de estar corriendo ahora mismo otra vez en terreno duro me está fastidiando la rodilla, ya me está doliendo. Hacía ya prácticamente años que no me dolía en las articulaciones y sin embargo ahora de correr en el suelo, porque ahora ya normalmente yo corro en cinta, pues ahora estoy corriendo en el suelo porque corro en los sitios donde me encuentro. Pues ya lo noto como la rodilla pues está chirriando un poco, ¿no? La edad. Y precisamente como consecuencia de ver en cabeza ajena, porque mi padre, que ha sido siempre corredor, se tuvo que operar de la cadera, ponerse una prótesis, como consecuencia del desgaste producido por el impacto repetido, pues entonces yo reduje a la mitad mi tiempo de carrera y lo pasé a la cinta de correr, porque la cinta de correr me permite manejar la intensidad, y entonces puedo correr menos tiempo pero más intensamente. Sin embargo, bueno, pues aquí ha sido muy agradable correr a pesar del dolor por la isla Marieta hasta llegar a la bisectriz con el Parlamento. Se veía desde debajo de un puente, era muy bonito y podía hacer algunas fotos y filmarlo un poco sin tampoco, porque bueno, no me podía retrasar, ¿no? O sea, estoy filmando aquí, digamos, los acontecimientos importantes del viaje para después tener un recuerdo familiar y también subir alguna de las cosas de estos viajes familiares a nomadatv.es.
que es donde se emiten solamente los programas. Mi mujer ahora se ha ido a hacer un poco de deporte, entonces nos turnamos, ella estará ahora corriendo, yo me quedo con los niños siguen durmiendo, pero bueno, así vamos alternándonos para que nunca estén solos y tener un ratito para nosotros solos, para nuestra mismidad a lo largo del día, por lo menos el rato de hacer ejercicio, que es fundamental. Pero bueno, como ya os dije, lo más interesante de estos viajes en familia es la convivencia todo el tiempo con tus hijos. Porque, bueno, cuando estás en tu casa, pues los niños van al colegio, tú estás trabajando, luego vienen los críos, y aunque ahora los padres que tenemos cada vez menos hijos, y es una constante en todo el mundo, o sea, no, la natalidad se ha reducido en todo el mundo, es decir, no solamente en los países africanos y tal, o sea que tienen muchos más hijos que los europeos, pero se está reduciendo la natalidad, o sea que nosotros nos avecinamos, o sea, nos aproximamos como especie a un horizonte de crecimiento negativo. A partir del 2050, posiblemente, llegaremos a los 11.000 millones, pero entonces se va a plantear una cuestión curiosa para la supervivencia de las poblaciones. Son temas en los cuales yo me gusta pensar, muy alejado de las políticas, o sea, de los planteamientos reduccionistas, maximalistas, dogmáticos sobre inmigración sí, inmigración no, tal. O sea, me gusta ver las cosas un poco con objetividad, ¿no? Entonces, no me voy a pronunciar ahora mismo sobre estos temas porque ya son las cuestiones así más polémicas, las reservo para nomadatv.es, para el programa de opiniones polémicas. No hay por qué verlo, ¿eh? O sea, mis opiniones no cuestan, mis opiniones son como las de cualquier ciudadano, no hay que pagar por ellas, en el sentido de que no considero que tenga unas opiniones tan valiosas como para que pague los 29 euros que cuesta la suscripción al año. Lo que sí vale los 29 euros al año son los programas de viajes, pero aparte de eso, luego están las opiniones y reflexiones que yo dejo para los miembros de mi comunidad, que es como un extra. Entonces, pero lo que está claro es que se va a producir una competencia por el capital humano, y esa introducción de capital humano necesario para la supervivencia de sociedades cada vez más envejecidas, especialmente en Europa occidental, pues va a traer la incorporación de modos de vida diferentes y de culturas diferentes, y en la medida en que se integren o coexistan, tal, pues tendremos un resultado u otro. Aquí, por ejemplo, Hungría es un claro ejemplo de políticas muy restrictivas con respecto a determinado tipo de inmigración, y sin embargo no tan restrictivas con respecto a otro tipo de inmigración. Es decir, en el caso de, como yo os dije con el tema de la guerra de Ucrania, la incorporación de una masa joven de mujeres blancas, cristianas, occidentalizadas, se veía por los países del entorno como una bendición. Sin embargo, estos países contemplan a la inmigración que pueda venir del extrarradio europeo, es decir, de Oriente Medio, de Afganistán, de Pakistán, de Irak, pues lo contemplan de Siria con absoluta desconfianza. Esas son las políticas que toma o adopta cada país. No me voy a poner a evaluarlas o enjuiciarlas, primero porque no es el tema de este vídeo, después porque la gente tiene posturas muy dogmáticas, muy imbuidas por, digamos, la emocionalidad, las emociones, el rechazo, tal. Pero a mí me gustaría simplemente dejar una serie de contestaciones a cosas que he visto en redes sociales son relativas a este tema de la inmigración, la delincuencia y tal, ¿no? Por ejemplo, desde el punto de vista de la derecha, o de los más contrarios a la inmigración, se mencionaba, se comentaba en algunos de los vídeos y demás que como consecuencia de esta inmigración la criminalidad ha aumentado. Bueno, pues hombre, la criminalidad en España, que es nuestro entorno, no ha aumentado con respecto a cuándo lo evaluamos, los años 80, 90 del siglo XX. Yo busqué el otro día los datos
en lo que lo que son los homicidios, ¿no? Que digamos es un delito que no depende de que se denuncie, es decir, es un delito que se cuantifica objetivamente, porque por ejemplo aumentan las agresiones sexuales, pero también es cierto que se aumentan las denuncias de agresiones sexuales, mientras que antes muchas veces las agresiones sexuales pasaban desapercibidas porque no se denunciaban. Entonces hay un cambio social. Sin embargo, los homicidios es un crimen que se persigue de oficio y por lo tanto no hay posibilidad de que las denuncias influyan en su cuantificación. Bueno, en el año 1990, 436 homicidios, en el año 2023, 336, ¿no? Pues eso, de 480 a 330. No hay un incremento exponencial de homicidios, al contrario, hay una reducción de los homicidios. ¿Esto nos indica que hay un aumento desmesurado de la criminalidad? No. ¿Que hay peligro de aumento de la criminalidad como consecuencia de la importación de gentes y culturas y comportamientos externos? Evidentemente, sí. O sea, hay países muy violentos en el ámbito de América Latina que, en la medida en que nos exporten gente, pues bueno, podrían incorporar estos comportamientos en España. Pero ahora mismo los datos objetivos no te indican una incremento desproporcionado de la criminalidad como consecuencia, porque desde el año 90 hasta el año 2023, fijaos la cantidad de gente extranjera que ha entrado en España. Eso es un dato. Pero luego otro dato que desde del otro día leí en un tuit de un comentarista así de izquierda, un tal Gerardo de TC, no sé quién, decía: no, pero es que los fachas dicen que los africanos son criminales, ¿no? O traen la criminalidad, cuando el 74% de los delitos son cometidos por españoles y solamente el 8% de los delitos son cometidos por africanos. Bueno, ignoro si esos datos que él menciona de esos porcentajes son reales, pero ese mismo, si cogiendo simplemente esos datos, ya los datos que ofrece son sumamente graves como para, digamos, contaminar toda su argumentación. Es decir, si nosotros contemplamos que el porcentaje de población extranjera en España puede ser el 14%, ahora mismo no lo tengo en la memoria, pero España es un país que tampoco tiene demasiada inmigración, es decir, demasiada población extranjera. Podemos hablar de un 14-15% de población extranjera en España. El que tenga los datos que lo pueda aportar, pues quiere decir que si el 74% de los delitos o de los crímenes se cometen por españoles, es decir, la mayor parte de la población española comete el 74% de los crímenes. Sin embargo, quiere decir que el 15% de población extranjera comete nada menos que el 26% de la criminalidad. Es decir, hay mucha mayor criminalidad en el ámbito de la población extranjera que en el ámbito de la población nacional. O sea, si tú me estás diciendo como argumento en contra de las políticas, digamos, más contrarias a la inmigración, que es que el 74% de los crímenes lo comete el 90% o el 85% de la población, es evidentemente hay una desproporción en cuanto a los delitos que cometen una u otra población, con una sobrerepresentación criminal en la población extranjera. Es así, son datos, ¿no? Como ve, yo no me manifiesto ni me pronuncio porque no tengo nada que ver ni con una política ni con la otra, ni con una tendencia ni con la otra, porque yo veo los procesos históricos a más largo plazo y veo como consecuencia de la falta de natalidad pues un problema muy serio que nos va a afectar a todos y va a acabar afectando a toda la humanidad. Pero bueno, este no era el caso de lo que quería, simplemente comentaros que al final vas paseando o vas recorriendo países y en función de la sociología que veas o de la composición social o étnica que veas en los distintos países, pues entonces sacas unas reflexiones y otras, porque yo creo que al final tenemos que, y sobre todo viajar, lo que nos permite es obtener elementos de juicio distintos, diversos de los que tenemos simplemente en nuestro universo, y si solamente nos centramos en las noticias. Si nos alimentamos de noticias, pues vamos a tener una información siempre muy sesgada. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú vas recorriendo, por ejemplo, los países que hemos recorrido o que hemos hecho en este viaje, como por ejemplo son Francia, Suiza, Liechtenstein, pero bueno, es un pequeño país, Austria, y luego ya nos metemos en Eslovaquia, ya nos metemos en Hungría, pues tú vas viendo cómo países, digamos, o que tienen estructuras urbanas más o menos parecidas, porque entre Budapest y Viena no es que te creas que haya mucha diferencia, porque al fin y al cabo formaban parte del Imperio Austrohúngaro.
pero sin embargo socialmente hay muchas diferencias. La cantidad de población extranjera o de población, digamos, de más oscura que se ve en ciudades como Zúrich o como en Viena, pues no es lo que se ve, por ejemplo, en ciudades como Budapest. Bueno, esos son elementos que uno contempla, y en todo caso a mí lo que me gusta es que mis hijos, ahora que vamos viajando, se relacionen con personas de las más diversas procedencias y que se acostumbren a ver gente de distintos colores y con distintas vestimentas, y que empiecen a comprender que el mundo es mucho más grande que lo que ven en su calle o lo que ven en su colegio. Así que nada, hoy nos quedamos en Budapest disfrutando de lo que tiene esta ciudad que ofrecer. El tiempo no es malo y ya mañana, porque dormimos estamos aquí, ya mañana nos dirigiremos hacia Rumanía, que es un país que me gusta mucho, que también nosotros en España, si no viajamos, enjuiciamos teniendo en cuenta los rumanos que vemos en España, porque claro, en España, por ejemplo, los rumanos hay dos clases, ¿no? Hay rumanos lumpen, que vienen a España a delinquir como consecuencia de la falta de controles fronterizos, y luego hay los rumanos normales, que curran como cabrones, que son gente súper capaz, súper preparada, y que es la gente que te encuentras en Rumanía. Otra de las circunstancias que se está produciendo en todos estos países del este es que cuando se convirtieron o renacieron al capitalismo, es decir, cuando se acabaron los regímenes socialistas, pues y se empezaron a incorporar a la Unión Europea, eran más pobres que España, había una gran diferencia de renta. Sin embargo, mientras que nosotros nos estamos quedando estancados, estos países están avanzando muy rápido y muy bien. Polonia, que antes exportaba mucha inmigración, muchos emigrantes, Polonia se está convirtiendo en un polo de atracción de su propia gente. La gente está retornando a Polonia porque Polonia está funcionando bien. La República Checa está funcionando bien, Hungría está funcionando bien, están creciendo. Luego hay países, pues hombre, de la antigua Yugoslavia, que lo tienen más complicado porque es que difícilmente van a poder. Macedonia, o sea, es complicado, que Kosovo, Bosnia, ¿no? Son países complicados también étnicamente y países que lo tienen más difícil para prosperar, ¿no? Países después como Croacia, país muy turístico pero muy envejecido, un país muy pequeño. Al final los países tan pequeños tienen dificultades para poder salir adelante porque carecen de, digamos, la masa crítica de un mercado, se tienen que depender necesariamente de los países circundantes. Entonces, pues bueno, a mí me gusta mucho esta región del mundo. Yo le decía a mi mujer anoche cuando contemplábamos a la gente en el restaurante que a mí me gustan mucho los países del antiguo bloque del este. Se nota todavía, se percibe su consideración, ¿no? su conciencia social, ¿no? Como que tuvieran en rajatabla, a pesar de que hay oligarquías, ¿no? Y que ha habido gente que ha hecho mucha pasta, como tuvieran como muy claro que no existen las clases sociales. Luego, por ejemplo, las limpiadoras del hotel son todas de aquí, no hay la gente todavía, el botones, los camareros son húngaros, ¿no? O sea, no sé. Viajar, la verdad es que a mí me gusta y me enseña muchas cosas y nunca dejo de sorprenderme. Así que, bueno, esta era un poco la reflexión que quería. Como veis, he tratado muchísimos temas que cada uno tendrá sus opiniones taxativas. Yo lo que os recomiendo es que cualquier dato que os surja siempre lo contrastéis, ¿no? O sea, que no os traguéis los bulos. Yo, fíjate, ahora que están tan de moda los bulos, ya desde el Confinablog, cómo insistí en que contrastaréis toda la información que os llegara, y aquellas noticias que son las que más te crees son las que más coinciden con tu línea ideológica, porque tenemos ese sesgo de confirmación, es decir, como nos da la razón, tendemos a creérnosla, pues precisamente de las noticias que más nos gustan, las que mejor nos suenan, las que más nos convencen de primeras, eso es lo primero que tenemos que contrastar. Y parece mentira que haya responsables políticos que cualquier
pseudo información que sale en medios la repitan sin contrastarla primero. No metas la pata de esta forma, ¿no? Contrasta un poco lo que se está diciendo antes de pronunciarte dándolo por bueno. Así que ese es un consejo que yo os recomiendo a todos vosotros. Así que nada, si queréis ver los documentales, yo os recomiendo nomadatv.es. Ahora mismo la Diario Nómada está como un cañón en prime time. Y en fin, no sé, ya lo he comentado en redes sociales, a veces estás arriba, a veces estás abajo, bueno, en realidad da todo bastante igual. Quién eres tú depende exclusivamente de lo que tienes aquí dentro, no de cómo te ven los demás. Rock and roll.